palabra, señor secretario, para dar lectura a la cuenta. Señora Presidenta, previo a la cuenta, comentarle que acabo de recibir un WhatsApp de nuestro invitado, don Arturo Fernando, ¿Ya? hermano Francisco, y que viene 5 minutos atrasado, está entrando a la provincia. No, Claro. está bien. Señora Presidenta, hemos recibido, y llamo a la atención de la Comisión en el primer punto de la cuenta, una invitación de la señora Ministra de Energía para el efecto de participar en la firma del convenio de colaboración entre esa cartera de Estado y el Senado, iniciativa que se enmarca en el programa Techos Solares Públicos y que permitirá la construcción de un sistema fotovoltaico en la sede del Congreso en Santiago. Esta ceremonia se realizará el lunes 14 de enero a las 10:45 horas en dependencia de la Biblioteca del Congreso Nacional en Santiago. Quisiera hacer una consulta y si usted no tiene la respuesta, señor secretario, ¿qué pasó? Allá está Ya. Sí, el autor. tenemos aquí a alguien que a lo mejor nos puede contestar, pero Juan Ignacio. Pero mi interés es saber si ese convenio con el Senado se está dando porque el Senado tiene más plata y está poniendo plata, o es porque el Ministerio le va a dar un aporte al Senado para hacer esto, y en cuyo caso mi pregunta es por qué fue marginada la Cámara. Esa es la pregunta. Yo no sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna consulta a propósito de lo mismo. Con esa ya está liquidado, Juan Ignacio. Por favor. Está encendido el micrófono. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio a la honorable comisión. Contarles que durante el año pasado hemos estado trabajando varias iniciativas con ambas cámaras. El Senado había desde el gobierno anterior un proyecto de techo solar público para el Senado en la sede de Santiago. También se evaluó en la sede de Valparaíso, pero acá había un problema práctico debido a la forma de los techos, que son particularmente irregulares. Y había un problema de construcción, un detalle de construcción en el techo de la entrada por Pedro Montt, que hacía inviable la instalación de un sistema fotovoltaico. Sin perjuicio de eso, estamos trabajando actualmente con las autoridades tanto administrativas y con la Comisión de Régimen Interno la factibilidad de instalar un cargador de auto eléctrico acá en el Congreso. Digamos, eso tiene que ver con la Cámara, que es una donación que haría la Agencia Chilena de Sustentabilidad Energética a través de un convenio público-privado que se celebró el año pasado. Ese es un tema que tengo entendido ha sido tratado en algunas sesiones de régimen interno, pero está siguiendo el cauce institucional de la Cámara. Asimismo, el Ministerio extendió la invitación a ambas corporaciones, por cierto, a participar de un concurso de auditorías ESCO. Es decir, son un sistema de auditorías donde se estudia el potencial de ahorro energético de los edificios o de las instalaciones en función de eficiencia energética. De manera que las empresas ESCO hacen la inversión necesaria para poder implementar las mejoras o las inversiones que debe hacer sin costo para la Cámara en este caso. Claro, digo sin costo para la Cámara, y la empresa se paga con los ahorros que se generan por las instalaciones. En ese concurso la Cámara no presentó la postulación. Nosotros oficiamos en su momento a la Secretaría General a efecto de disponer las comunicaciones, pero no hubo una postulación. Sin embargo, le hemos señalado a las autoridades administrativas y políticas de la Cámara que estamos totalmente llanos a poder explorar alternativas para sumar a la Cámara a ese tipo de iniciativas cuando ellos lo estimen pertinente. Además está decirle, Presidenta, y por su intermedio a la Comisión, que el Ministerio tiene las puertas abiertas para poder compartir con la Cámara cualquier tipo de iniciativas que se requieran. Este techo solar es en Santiago, es en la parte del Senado. Como les señalaba, es un programa que venía del gobierno anterior, que se concretó durante los últimos meses del año pasado, y estamos totalmente abiertos a que si la Cámara así lo dispone, hacerla. ¿Quién está poniendo la plata? El Ministerio. El ministro. Sí, es el programa Techos Solares Públicos, que es un programa de gobierno, sí. Sí. Bueno, Es eso, porque el Senado postuló y nosotros no. Así es. efectivamente. Ya.
que... Sí, bueno, de hecho... El aparato administrativo. De hecho, Presidenta, yo aprovecharía también de solicitarle el apoyo con el tema de la electrolinera, que en el fondo va a quedar para la Cámara. El Ministerio ha hecho esfuerzos ingentes. ¿Con cuántos autos viene? No, creo que, si mal no recuerdo, nuestras flotas son 6 autos que están en comodatos, pero le hemos también hecho extensivo a la Cámara la posibilidad de compartir la experiencia de las licitaciones, que son comodatos que hacemos para estos autos, a objeto de que la Cámara también pueda sumarse. Como le digo, es una donación que va a quedar acá. Hemos hecho un esfuerzo, como le digo, sustantivo para poder hacer la propuesta viable y estamos esperando solamente lo que la Cámara decida al respecto. ¿Algún comentario? Yo me atrevo a proponer que si alguno de los colegas tiene un interés particular por esto, pudiéramos explorar alguna de estas formas para la Cámara. ¿Alguien tiene algún interés especial o formamos dictadoramente una subcomisión, así como la que está preparando el encuentro del litio? Diputado Vidal. Su micrófono. Diputado Noman. En referencia, para entender bien, hasta como subcomisión para poder plantear lo que está haciendo el Senado, replicarlo acá, ¿no? Sí, o Sí. también ver cómo es el tema de los comodatos de los vehículos, de qué manera. Ya, yo me sumo. Ya, ahí tenemos un voluntario, diputado Noman. Diputado Vidal. Sí, Presidenta, no, iba a consultar, no sé si lo mencionó don Juan Ignacio, el tema del cargador de auto, ¿lo mencionó? Sí. Sí, porque me había enviado una minuta sobre el tema, pero no la logro descargar, no la vi. Si podría explicarnos bien ese tema, porque se discutió en su momento en la Comisión de Régimen Interno, que yo también compongo, y en la Comisión de Régimen Interno se evaluó que el costo de la implementación de ese sistema de carga eléctrica para automóviles no correspondía a la Cámara, porque no había ningún parlamentario ni funcionario de la Cámara que tuviera un auto que pudiera usar esa tecnología. Entonces, lo conversamos un día con don Juan Ignacio en el pasillo, me gustaría que lo pudiera explicar mejor porque me entregó nuevos antecedentes. Sí, por eso si la puerta se abre a propósito de los comodatos que dijo. Sí. Presidenta, efectivamente una de las discusiones que hubo en las conversaciones que hemos tenido con la Administración era el tema de los costos asociados a las cargas de los vehículos. La verdad es que los costos asociados a la carga de los vehículos son marginales para los volúmenes que maneja la Cámara. Digamos, o sea, no estamos hablando de un gasto significativo. Probablemente el agua que ustedes nos dan sea más cara que el total al mes de la carga de auto eléctrico. En principio una carga sale aproximadamente, una carga al 80% sale entre 2.500 a 3.000 pesos. Depende siempre del valor de la energía que tenga contratado el edificio, pero según los cálculos que hemos sacado con la información que nos ha provisto la Cámara, es más o menos de ese orden. El único costo que podría ser relevante en términos de los montos es el costo por la mayor potencia que implicaría la instalación del cargador rápido, que en el fondo genera que uno pueda generar la carga del vehículo al 80% aproximadamente en 2 horas, 2 horas y media. En términos de los costos, la instalación del cargador más otro cargador adicional que estaríamos ofreciendo, que es un cargador lento que podría instalarse, digamos, a donde la cámara estuviese disponible, más o menos estimamos que, incluyendo las instalaciones de ambos cargadores, es decir, la cámara no tendría que desembolsar ninguna suma adicional en términos de la instalación, serían aproximadamente del orden de los 32 a 35 millones de pesos más o menos, en términos del costo de las cargas, el único costo fijo sería la mayor potencia, que eso es un costo mensual, que creo que rondaba algo así como los 300.000 pesos aproximadamente. Pero ¿cuál es la utilidad si nadie tiene un auto eléctrico? Bueno, primero, la utilidad está en A que... menos que ustedes tengan alguna propuesta respecto de que haya una conversión, claro, una conversión... No, Presidenta, este cargador de vehículos eléctricos es una donación que hizo al Ministerio de la empresa ABB en el convenio de un acuerdo por la electromovilidad. Nosotros, este cargador estaba destinado al Ministerio de Energía, pero la verdad es que el Ministerio ya dispone de un cargador y estimamos que era interesante poder
dado que estaba disponible esa donación, instalarla en el edificio público más importante que hay en Chile fuera de Santiago, que es el Congreso Nacional. Podríamos instalarlo en la Intendencia o en otra parte, digamos. Nosotros venimos en auto igual toda la semana y no es algo que a nosotros resulte indispensable, o sea, una necesidad de ahorro, porque en realidad los autos eléctricos, hoy día las electrónicas creo que no están cobrando, y es simplemente una señal, es una señal de sumar al poder legislativo a la ola de electromovilidad que viene. Eventualmente los ministros puede que ni siquiera vengan en auto eléctrico, no tenemos cómo saberlo, pero creemos que es una señal. Como le digo, la donación está disponible y estimamos que era interesante y una buena señal sumar al Poder Legislativo dentro de las diversas iniciativas que desarrollamos con ambas cámaras a este respecto. Diputado Vidal. Sino yo decir que comparto plenamente el espíritu de la idea y de la señal que implica, pero reitero, les comparto la información que se conversó en régimen interno. En total en el edificio, dentro de la Cámara del Senado, hay un parlamentario, un senador que tiene un auto que podría hacer uso de esta tecnología, solo uno. Y en el caso de que se dispusiera uno o dos cargadores, habría que disponer también dos calzos, o sea, dos espacios físicos que hoy día la Cámara no tiene. Con el aumento parlamentario, ustedes saben, los estacionamientos están copados. Entonces, quizás lo que podríamos hacer como comisión, y lo propongo, enviarle una nota a la Secretaría General consultando, porque cuando existió esta información se hizo un estudio al respecto y se llegó a una conclusión. Que nos puedan informar esa conclusión, porque yo recuerdo algunos datos nomás, para que lo podamos conocer como comisión antes de impulsarlo, porque insisto, y comparto con la presidenta, si nadie tiene intenciones siquiera de comprarse un auto eléctrico y no están los espacios físicos disponibles, es una muy buena idea, pero que no va a ser utilizada. Y yo creo que eso sería una peor señal que en 5 años más tengamos el reportaje de los dos cargadores eléctricos que nunca se usaron. Pues mejor buscar un lugar donde sí puedan ser usados. Entonces creo que podríamos recabar esa información que ya existe. ¿Encargamos al secretario que la recabe? ¿Les parece? Acordado. Ok, acordado. Me pusieron la campana muy lejos. Perdón. Sí. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Diputado Durán, perdón. Presidenta, muchas gracias. Mire, yo siento que esta propuesta, la verdad, más que venir a identificar cuántos vehículos eléctricos hay en el Congreso o no, esta propuesta lo que viene a decir es que viene una nueva ola, que es la ecología, el tema de la electromovilidad, y justamente tal vez ningún parlamentario o tal vez ningún personal de apoyo que trabaja acá en el Congreso tiene vehículo eléctrico por lo mismo. Entonces acá no es la pregunta no es qué es primero el huevo o la gallina. La pregunta es, acá hay una donación que es gratuita, que lo que busca es incentivar este medio de transporte más ecológico, más amigable con el medio ambiente, y en la medida que existan estas instalaciones acá, va a permitir que cualquiera de los parlamentarios o personal que trabaja en el Congreso pueda acceder a ese tipo de vehículos. Acá yo creo que la propuesta es si la Comisión de Energía está dispuesta a patrocinarla, a entregarle un empujón, y la decisión final la determinará la Secretaría General del Congreso. Eso yo creo que más que enredarse en el tema. Bueno, 35 dijo. Bueno, en todo caso, el diputado Noman dijo que estaba interesado en recabar. Sí, ya, ok. Y también lo de los paneles fotovoltaicos. Sí. Ambas cosas lo propongo. ¿Sigo con la cuenta? Ok, siga con la cuenta, señor secretario. Gracias. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido una nota del diputado señor Monsalve, mediante el cual reitera su solicitud de audiencia para el señor alcalde y Consejo Municipal de Leu, con objeto de analizar la situación de suministro de energía eléctrica en la isla Mocha. Un informe de la biblioteca... Antes que pase al otro punto, existe esta nota del diputado Monsalve reiterando un oficio que yo la verdad desconozco. Entonces, quiero preguntarle al señor secretario si es que nosotros habíamos recibido antes un oficio del diputado Monsalve solicitando aquello que se está reiterando ahora, porque él lo reitera y hace presente la urgencia de que nosotros recibamos en audiencia a la gente para la que él la está pidiendo. La Secretaría no recibió la nota de 13 de diciembre, por lo tanto no había dado cuenta de ella. Sin embargo, entiendo que la urgencia de la solicitud
no se desdibuja y más bien se debería tener como una solicitud de audiencia más que una reiteración de audiencia. Eso, porque es la primera vez que la comisión lo está conociendo, pero ante la solicitud y la premura, ¿les parece que los convoquemos para el próximo miércoles? Sí, pero esto es una audiencia. Sí, vamos a mirar solo los tiempos y Sí, en perfecto. caso de que no se pueda este próximo miércoles, el subsiguiente, pero Ok. que sea en enero. ¿Les parece? Muy bien. Ok, se acuerda. Y además, señora presidenta, hemos recibido un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional denominado Royalty a la Minería y Desarrollo Productivo, Experiencia Comparada y Consideraciones de Políticas Públicas, confeccionado a petición de esta comisión. Está en poder de cada uno de ustedes en este momento. ¿Quiere...? Sí. No hemos terminado todavía. Y finalmente, señora presidenta, una copia informativa de oficio remitido al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social por los dirigentes de los sindicatos 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata, a partir de los dichos vertidos en la sesión pasada por el funcionario de esa cartera de Estado, don Mario Livington. Terminada la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece el punto sobre, primero sobre la cuenta, si alguien tiene tiene necesidad de decir algo, ¿no? Puntos varios, entonces, diputado Iguren. Presidenta, por intermedio suyo, quiero consultarle a la Secretaría si es que hizo contacto con los líderes de la defensa del sector Los Nogales y Alto Balsol que quieren venir a informar sobre la situación que ellos tienen con Cardona en Polpaico y que sienten que no han tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, entiendo que se comunicaron con la Secretaría para poder venir y de esa más forma darle la posibilidad de poder comentar su situación en la cuarta región. Okay. Lo agendamos y le vamos a dar un espacio. Porque hubo una confusión con Así es. entonces, por eso yo hablo de la cuarta región, la región estrella. Está muy bien. Muy bien. ¿Puntos varios? Diputado Castro. Para ratificar, presidente, que tenemos acordado citar dentro de los puntos de la próxima sesión a Serna Así Geomín por la muerte de un trabajador Sí. de la división El Teniente en el mes de diciembre pasado, para que eso que afirme que es muy importante. ¿Ya está hecha la citación, señor secretario? No, la citación no está hecha. Sin embargo, solamente comentar que coincide con la fecha de término del sumario de investigación por la muerte de este trabajador. Y en la fecha de término, la fecha tope del sumario es el 15. Y entiendo que el próximo no hay calendario. El martes 15. El martes 15, el miércoles 16 debería estar afinado el sumario por la investigación de la muerte de este trabajador. Ahora, es el único punto que tenemos para la próxima semana acordado. Por lo tanto, presidente, si usted me permite, yo creo que hay espacio para Alto Balsol y para Isla Mocha. Podemos tener las tres audiencias. Lo vemos a Al término continuación, de la al sesión. término de Ya. la sesión, ¿les parece? Ok. Puntos varios. Sigue ofrecida la palabra, diputado Vidal. Muy breve, como recordé hace una semana el acuerdo que teníamos sobre el seminario de litio, yo ya hice llegar la propuesta a los otros señores diputados que eran parte de la subcomisión, estoy esperando la respuesta. Ok, recordemos para efectos de registro quiénes son los otros miembros de la comisión. El diputado Castro, el diputado Velázquez y el diputado Eguiguren. Ok, muchas gracias. Que de acusete, ¿eh? Ok. Bien, entonces vamos a dar inicio a la orden del día, continuando con el estudio de la iniciativa de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio, boletín 12.093-08, y se encuentra con nosotros ya don Arturo Fernandoá, abogado constitucionalista, y es nuestro último invitado de todos los propuestos, digamos, y que aceptaron venir. Por lo tanto, después de esto, nosotros me gustaría que acordáramos sobre si vamos a votar en general y qué es lo que continúa. No vino él, vino otro abogado en su representación. Don Arturo, tiene la palabra. Muchas gracias por venir, de todas maneras.
Muchas gracias, señora presidenta, y le agradezco la confianza a toda la comisión para poder escuchar algunas reflexiones sobre un tema que me interesa mucho desde lo académico. Hace casi 10 años nos tocó publicar un tomo sobre Derecho Constitucional Económico donde abordamos latamente el concepto de tributo, que es lo que de alguna forma está en juego en esta iniciativa, y me imagino que es lo que interesa a la comisión ilustrarse para una buena decisión. Entonces, señora presidenta, quisiera comenzar recordando el texto de la moción que se me ha pedido informar. Y entonces sostiene esta moción, luego de toda una presentación en relación a la necesidad de esta compensación que se establece por la explotación de la minería, el cobre y el litio, que se impone entonces una compensación en favor del Estado equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos, que deberá destinarse a obras de desarrollo. Y el inciso final contiene lo que se llama técnicamente una exención, que nace con el tributo, dice: con todo no será exigible esta compensación a aquellos explotadores mineros que contraigan, en el caso del cobre, cantidades anuales no superiores a 12.000 toneladas métricas de cobre fino, y en el caso del litio no superior a 50.000 toneladas de litio metálico. Entonces, me imagino que lo que preocupa a esta comisión son normalmente dos aspectos que tienen relación con esta clase de proyectos. El primero es si estamos en presencia de un proyecto que impone un tributo u otra clase de obligación. Porque si fuere un tributo, entonces se aplican dos elementos. Se aplica el artículo 65, número 1 de la Constitución en relación al 63.14, es decir, iniciativa exclusiva del presidente de la República, para condonar, suprimir, imponer tributos. Y el segundo aspecto que siempre suele interesar con estos proyectos es el relativo a la destinación de los fondos, porque si fuera un tributo, aplica una regla general, el artículo 19, número 20 de la Constitución, que establece que los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, deberán ingresar al patrimonio general de la nación y no podrán estar afectos a un fin específico. El inciso siguiente contiene una especie de excepción en relación a los tributos que graven actividades con clara identificación local que podrán ser destinadas a obras de desarrollo, que se aproxima a lo que este proyecto hace en el inciso final, lo aplica a obras de desarrollo comunal. Entonces son lo que se llama la iniciativa exclusiva por un lado y la destinación de los fondos, que es un principio que está en la Constitución, del cual se excepcionan además, por artículo 6º transitorio de la Constitución, se excepcionan los tributos de afectación que viniesen con anterioridad a la Constitución del 80. Ahí están, por ejemplo, las rentas municipales, ahí está el tributo al alcohol, etcétera, que sí tienen destinaciones, pero que se benefician de provenir de antes de la Constitución y por lo tanto no han sido derogados en virtud de la disposición 6ª transitoria. Toda esta explicación creo que se dirige entonces al punto primero, que es: ¿estamos o no en presencia en este proyecto de un tributo en el sentido constitucional? Quiero comenzar diciendo que sobre este tema ha existido discusión. Ha existido discusión durante la vigencia de la Constitución de 1980, han existido sentencias del Tribunal Constitucional con algunos matices, pero también existió una discusión en la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución allá en el lejano año 78. Porque precisamente lo que se trató de hacer ahí es de unificar el concepto tributo, en el concepto tributo, una serie grande de obligaciones que se imponían por las leyes a las personas para distintos fines. Y lo que se estimó, según vamos a ver en una intervención del comisionado Bertelsen, que después fue presidente del Tribunal Constitucional, si recuerda, fue la decisión de la comisión de incluir dentro del concepto de tributo a las tasas, las contribuciones, las cargas, los aranceles, toda obligación que impusiera la ley, digamos, el Estado, con su potestad impositiva o tributaria, a los particulares. Esa fue la intención, que si no estuviera esa intención en la comisión, entonces estaríamos en presencia de una discusión mucho más intensa. Quiero recordar algunas definiciones que dan buenos tratadistas en materia constitucional tributaria. El profesor Miguel Ángel Fernández, que hoy día es ministro del Tribunal Constitucional, sostiene que la expresión tributo
empleada en el artículo 19, número 20 de la Constitución, tiene un alcance amplio, es decir, resulta comprensiva de todas las prestaciones que los particulares se encuentran obligados a efectuar en favor del Estado en virtud de la potestad impositiva. El profesor José Luis Sea, también expresidente del Tribunal Constitucional, tributo es por consiguiente un sustantivo de contenido genérico. Dentro de él caben muchas especies. Por ejemplo, los impuestos, las tasas, las contribuciones, los aranceles, patentes, derechos y permisos. El profesor Bertelsen, ya lo expliqué, esta es la frase que da en la sesión de 11 de julio del año 78. Tributo es un término genérico que comprende cualquier impuesto, contribución, arancel, derecho, tasa, es decir, cualquier prestación que los particulares tengan que satisfacer al Estado. Modestamente, en nuestro libro Derecho Constitucional Económico, tomo 2, publicado el año 2010, hemos definido tributo como toda obligación apreciable en dinero impuesta forzosamente por el Estado a los particulares. Vamos a ver que hay un tema de voluntariedad que se discute bastante en doctrina también. Y el profesor Nogueira, por ejemplo, que también es muy prolífico en todas las materias, sostiene que tributo es así la expresión genérica que abarca los impuestos, las contribuciones y las tasas. A ellos deben agregarse los derechos correspondientes a servicios, concesiones y permisos, como ha sostenido la Corte Suprema. O sea, parece haber un amplio, no consenso, porque es raro que en el derecho exista consenso, señora presidenta, pero sí una importante corriente doctrinaria que sostiene que tributo incluye toda clase de prestaciones económicas, algunos les exigen en dinero. Yo sostengo, por ejemplo, que tiene que ser apreciable en dinero, no necesariamente el dinero transforma el tributo, en favor del Estado, impuesta por la ley forzosamente, es decir, sin la voluntad del contribuyente. El profesor Evans, por ejemplo, un profesor que representa una línea quizá ligeramente distinta a algunos de los que he citado, dice: tributo es toda y cualquier prestación u obligación obligatoria comúnmente en dinero, comúnmente, no exige que sea en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que permite a este cumplir con los fines de bien común, objeto de su existencia. Yo diría, señora presidenta, que en general está bastante clara la tendencia de que el tributo incluye todas las obligaciones. Porque ¿qué ocurría? Y voy a ir entrando en materia. ¿Qué ocurría antes de la Constitución de 1980? Bueno, se aprobaban prestaciones con otros nombres, tasas, aranceles, derechos, también cargas reales. Y por esa vía, entonces, lo que hacía el legislador decía: bueno, yo no estoy sometido necesariamente a las limitaciones que me impone la Constitución respecto de los tributos, porque yo no soy tributo. ¿Cuáles son las garantías que impone? Básicamente, igualdad, justicia tributaria, legalidad. Hay una gran discusión en relación a quién tiene la potestad para imponer una obligación económica. Desde la Carta Magna en adelante, 1215, bueno, el Congreso, el Parlamento. Pero si no es tributo, entonces no puede ser, podría ser un órgano administrativo, podría ser un ministro, un subsecretario, el presidente de la República, un alcalde, un director de servicio. Ahí está la tensión, porque hay un incentivo naturalmente a no venir acá a plantear un tributo al Congreso. La otra discusión, obviamente, tiene que ver con la iniciativa exclusiva y tiene que ver con la destinación de los fondos respectivos. Ahora, por lo tanto, en mi opinión, señora presidenta y señores diputados, es independiente la denominación que se dé. Este proyecto le llama, como usted ve bien, compensación en favor del Estado. Y fíjese que este proyecto, en su fundamentación, me da la razón a una discusión que tuve con dos gobiernos distintos, el gobierno del presidente Lagos y el gobierno del presidente Piñera, porque ambos gobiernos en algún minuto, estoy hablando de gobierno en términos genéricos, pues digo, ministros o opinión pública, se sostuvo que el royalty a la minería en ese momento, bueno, no era un tributo. No era un tributo. ¿Para qué efecto fue originalmente el caso del presidente Lagos, la ley del año 2005? Fue porque la idea muy interesante de ese proyecto fue que los fondos recaudados por el royalty de la minería fueran a un fondo de innovación tecnológica. Entonces estarían atados a un fin determinado y entonces caería en una inconstitucionalidad. Y por eso se planteó en su minuto, por el gobierno de la época, que no era un tributo.
Pero si usted se fija en el proyecto mismo, en el mensaje, donde se hace toda una locución de la necesidad que hay de este fondo, no hay una unión en el articulado de los fondos respectivos, sino que va al Patrimonio General de la Nación y año a año el presupuesto, digamos, lo va respetando. ¿Qué es lo que busca la Constitución? De esa época. En el caso del presidente Piñera me voy a permitir también explicarle a la Comisión la discrepancia que tuve. Yo estaba en un cargo diplomático, pero como había escrito de estas cosas, en esa oportunidad se buscó también de alguna forma sostener que esta era una modificación al royalty, no era un tributo. No, el aumento del royalty. Acuérdense que había una serie de compañías que estaban acogidas a la invariabilidad tributaria. Entonces, como esto iba... Exactamente, post-terremoto, 2010. Y cómo esto iba a alterar la invariabilidad tributaria que tenían en contratos de inversión extranjera. Entonces sostuvo, esto no es un tributo. Por lo tanto, la invariabilidad es tributaria, no es invariabilidad de otras obligaciones. Yo me acuerdo haber desde la academia, en fin, intentado hacer entrar en razón a quienes tenían las decisiones en esa época, y finalmente entraron en razón, creo yo, porque lo que se hizo fue un sistema, no sé si se acuerda, señora presidenta, un sistema voluntario, en que las compañías que renunciaran a la invariabilidad tributaria se acogían a una determinada tasa, y las que no renunciaran, bueno, se sugería que terminado el plazo de la invariabilidad tributaria iba a venir una tasa mucho más alta. Entonces, esta segunda discusión también de alguna forma se allanó a la realidad que el royalty es un tributo. Esta moción dice lo mismo, lo dice brillantemente, dice el royalty es un tributo, y cita un informe de la Biblioteca del Congreso que está bastante bien logrado, donde se comprueba que es realmente un tributo y que tiene todos los elementos. Lo impone la potestad del Estado sobre los particulares, es centinero, tiene los elementos que los tributaristas hablan de hecho grabado, base imponible, tasa, exenciones. Es un tributo. Ahora, pasando a un tema muy interesante, es que se ha sostenido que si el pago que hacen los particulares al Estado, forzosamente, sin su consentimiento, contiene una contraprestación, entonces no se trataría de un tributo. Y de esa forma se ha llegado a la tesis de la llamada fragmentabilidad. Si la prestación, esto lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia que yo bauticé por ahí como de precios públicos, pero que es conocida como derechos municipales, año 2008, en una votación dividida, el Tribunal Constitucional dijo, si la cantidad que debe pagarse forzosamente, etcétera, tiene una contraprestación que es fragmentable en unidades de prestación, no es tributo. Es como, por ejemplo, el pago de un derecho para entrar a un parque nacional. Me da derecho a un paseo por el parque nacional. Bueno, es fragmentable en unidades de prestación. Y en voto redactado por el ministro Carmona, creo recordar, sostiene que los tributos son aquellas obligaciones que se pagan, pero que la contraprestación es genérica. La da el Estado en términos genéricos, en materia de justicia, defensa nacional, relaciones exteriores. Para ser franco, es una teoría interesante que se ha debatido en el derecho europeo también, pero que viene de salida, creo yo, y de la cual yo discrepo fundamentalmente por tres razones, y después de eso voy a aterrizar en el proyecto. Por tres razones, porque como han resuelto los españoles en una ley de tasas, hay un primer problema que es cómo yo identifico la entidad, el grado, la especificidad de la contraprestación. Se me dice, claro, si yo pago un derecho por la inspección fitosanitaria al SAG, bueno, eso no es un tributo porque estoy comprando un servicio contraprestable. Pero es muy difícil establecer una línea divisoria, porque en definitiva todas las contraprestaciones del Estado a los particulares, imagínense las cantidades de políticas públicas y proyectos que existen, al final todas tienen una contraprestación. Entonces viene el segundo elemento por el cual yo discrepo hace 10 años de esta teoría, y es que consiste en que, en definitiva, si el ciudadano está forzado a tener que pagar por esa contraprestación y no está en libertad de sustraerse a ella, entonces sigue siendo un tributo. Sostienen
los españoles en la ley de tasas de la Comunidad de Madrid, que en los siguientes casos, aunque exista contraprestación, estamos frente a un tributo. Si lo imponen las leyes o reglamentos, el consumo, uso o compra de ese bien o servicio. Y si no, está en plena libertad el ciudadano para sustraerse a ella. Esto viene de un fallo del año 95 llamado Ley de Aduanas, donde el Tribunal Constitucional estableció la siguiente doctrina. Dijo, bueno, si para ejercer un derecho que la Constitución me garantiza, se me pide algo forzosamente, y la única forma que tengo de sustraerme a ese cobro es no ejerciendo ese derecho, en ese caso se discutía la exportación, se estaba pidiendo, digamos, un derecho de exportación por reglamento. El tribunal dice, en ese caso que yo, para evitar este pago, tengo que dejar de ejercer derechos que me garantiza la Constitución. Traslación, por ejemplo, el peaje para mí es un tributo. O en ese caso la exportación. Entonces estamos en presencia de un tributo. Este tema tomó mucha fuerza, ¿sabe qué año, señora presidenta? El año 2012, porque en Estados Unidos fue famoso el fallo del llamado Affordable Care Act, el Obamacare, porque el presidente Obama, para imponer un seguro obligatorio, estableció una sanción para quienes no compraran, digamos, no se aseguraran forzosamente. A diferencia de Chile, que tiene el concepto de cotización obligatoria en el artículo 19, número 18 de la Constitución, en Estados Unidos no existe. Entonces, la única forma de hacer entrar a muchas personas al seguro de salud era cobrando forzosamente por un seguro. Entonces, llegó a la Corte Suprema y se definió 5-4, muy estrechamente, precisamente por esto. Y en favor de dar la constitucionalidad del proyecto, estuvo el presidente de la Corte, el magistrado John Roberts, que sostuvo literalmente que esto no es una sanción, sino que es un tributo. Y la etiqueta no puede controlar si el pago es un tributo para la Constitución. Es decir, la Constitución define lo que es un tributo y la forma que lo rotulemos no tiene importancia. Lo dijo porque en ese caso la sanción que se imponía a las personas era realmente un tributo. Y como la Constitución americana permite imponer tributos, entonces se salvó el Obamacare por un voto. Con esto quiero explicar, en definitiva, que parece ser una tendencia bastante asentada. Número uno, que el rótulo que se le ponga a la obligación que impone el Estado no tiene mucha relevancia para efectos si es un tributo o no es un tributo. En segundo lugar, que si el contribuyente, la persona, el obligado, en este caso, como usted sabe, lo que se grava es la explotación del cobre y del litio en un 3% del valor nominal. Entonces, todas las personas que exporten, si esas personas no tienen la posibilidad de sustraerse a este pago voluntariamente, sin renunciar a un derecho que le garantiza la Constitución, en este caso el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, entonces estamos en presencia de un tributo irreversiblemente. Yo veo muy pocas diferencias entre este proyecto y el royalty. La moción lo que hace es sostiene que el royalty no ha generado los suficientes recursos, que es necesario porque son recursos naturales, no renovables. Obviamente todo eso son argumentos de política pública muy legítimos. Pero en lo constitucional es casi imposible sostener que esto no es un tributo. Imagínense, señores diputados, si uno aceptara el razonamiento de esta moción, en que sostiene que, dado que se trata de recursos naturales, no renovables, no es un tributo porque es realmente una compensación al Estado que concesiona esto para su explotación. Si uno aceptara ese razonamiento, en definitiva, muchas otras actividades estarían obligadas a una compensación y no serían tributo. Me imagino que los recursos hidrobiológicos, la pesca, me imagino también el agua. El año 2017 se falló en el Tribunal Constitucional precisamente la discusión respecto a si la patente de derechos de agua era o no un tributo. Le voy a decir lo que sostuvo el 2017 el rol 3146 del Tribunal Constitucional. Así que como punto de partida afirmemos que la patente por no uso de aguas es un tributo, con independencia de la denominación de patente que utilice la ley.
como ustedes saben, esto se buscaba en el fondo para las personas que no están usando los derechos de agua que tienen asignados, bueno, paguen un cierto castigo. Y se le puso patente, porque es la tradición del derecho de agua, pero el Tribunal Constitucional dijo tributo. Un poco la lógica del Obamacare. Yo veo entonces, señora presidenta, para no alargar mi exposición, que es bastante incuestionable que estamos en presencia de un tributo. Ahora, las consecuencias que tiene esto son las más importantes en materia de constitucionalidad de forma, que debe iniciarse por un mensaje del presidente de la República. Veo menos objetable el que la recaudación de este tributo se destine a obras de desarrollo comunal, porque creo que, habría que estudiarlo un poco más, pueden ampararse en la excepción que tiene la Constitución en materia de obras de desarrollo regional, dice, comunal, digamos, se refiere a región en términos genéricos, podría esa destinación estar bien ante el escrutinio constitucional. Pero en cuanto a su inicio como proyecto, me parece que estamos en un problema por esta noción de tributo que le estoy señalando. Muchas gracias y quedo disponible para las preguntas que se sostengan. Muchas gracias, don Arturo. Bien interesante. ¿Alguna consulta de los colegas? ¿Comentario? Sí, diputado Iguren. Presidenta, primero por intermedio suyo agradecerle al profesor Permandoa que en forma magistral nos ha aclarado muchas dudas y por cierto las preguntas que yo tenía. Pero sí quisiera que él me reafirmara, como digo yo en español antiguo, muy claro, que este proyecto realmente es inadmisible. En términos de que a lo mejor, presidenta, siendo que todos coincidimos en el sentido del proyecto y en el objeto del proyecto, en términos de que efectivamente habría que hacer una gestión para que esto emanara por mensaje del presidente de la República, este proyecto en sí no tiene viabilidad, producto que fuera inadmisible. Yo quisiera que usted, profesor, me pudiese decir en 2 palabras si a su juicio es admisible o inadmisible para poder nosotros también tomar acciones, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que el objetivo de este proyecto es importante para el desarrollo de las regiones y que el propio presidente Piñera lo dijo muchas veces en su campaña presidencial en términos de desarrollar las regiones y que una de las vías de desarrollo de las regiones era justamente que una parte de la productividad, de la producción de estas grandes empresas quedaran en las propias regiones. Así que, por intermedio suyo, presidente, me gustaría que el profesor me aclarara esa duda. Diputado Vidal, diputado Velázquez. Diputado Velázquez. Gracias, presidenta, y gracias al profesor, al abogado, que ha sido muy claro, muy didáctico. Bueno, un tema que es tremendamente técnico, pero hizo en pocos minutos historia y además yo creo que también nos da un pocas orientaciones. Comparto lo que dice el diputado Iguren, que probablemente todos esperamos que en algún momento venga un mensaje contundente del gobierno de turno, hoy día del presidente Piñera, así que he tomado nota de lo que dijo el diputado Iguren y animaremos para que ojalá el presidente Piñera en algún momento un mensaje muy similar relacionado con el objeto de este proyecto finalmente se haga. Sin embargo, a juicio suyo, y quedó muy claro que es muy difícil esta línea, este límite entre una propuesta y otra, y probablemente, bueno, su colega que estuvo en la sesión, un par de sesiones pasadas, tenía una mirada un tanto distinta y probablemente habrá otra que usted mismo lo dijo que es muy difícil que haya acuerdo, pero usted ha sido claro en ese sentido. Ahora, ¿qué no sería tributo? En esto. ¿Qué no sería tributo para usted? No solo repite este tema. ¿Qué podríamos catalogar como no tributo que pudiéramos buscar la forma de que esto llegue y beneficie al Estado? Porque da la impresión que lo que ha inspirado en cierta medida este proyecto es cómo le damos contenido, sustento a algo que los gobiernos como que no se atreven y finalmente terminan estos impuestos específicos que a usted le tocó vivirlo y que dice, mire, no se condice con finalmente el espíritu de uno espera. Esta minería o la empresa que sea, debiera aportar estos recursos y finalmente aportan esto. Entonces dice, ¿por dónde vamos? ¿Qué es lo que con el diputado Noman en algún momento buscamos como herramienta para presentar este proyecto? Gracias, presidenta. Diputado Vidal. Gracias, presidenta. Sí, agradecer la presentación del profesor.
Yo también tomo nota de lo que dijo el diputado Guigure. Me parece interesante porque es una buena noticia. O sea, si este proyecto no va hacia adelante, entonces vamos a ir todos juntos a ofrecerle un gran acuerdo nacional al presidente Piñera. Quizás esta sea la comisión que más acuerdos nacionales le podría dar al presidente Piñera. Estamos hablando de litio, de royalty, ojalá así sea. Hay el dolor de cabeza, bueno, lo que sea. Si está a la disposición del Ejecutivo avanzar en esta materia sería una muy buena noticia. Pero a propósito de lo que el profesor comentaba sobre las 2 veces que anteriormente este debate existió, en esos 2 casos la idea se inició también por moción parlamentaria o fue mensaje. Fue mensaje. ¿Y qué detuvo entonces el que esos proyectos no llegaran a...? Pero no con una compensación territorial, sino como recaudación general. O sea, eso quiero saber. En el fondo, el espíritu de este proyecto es, como explicaba el profesor, tiene 2 almas. La segunda alma yo creo que es algo que se ha ido consolidando en el debate público en el tiempo, el que efectivamente el desarrollo industrial de la minería, pero también de múltiples industrias, tiene un impacto directo en determinados territorios y no genera la retribución a esos territorios que sería deseable dado esos impactos. Entonces, entiendo que ese espíritu ha estado muchas veces sobre la mesa y en otro momento este mismo debate más constitucionalista nos ha llevado a la conclusión de que los tributos tienen que ir al erario nacional y desde ahí distribuirse a través de ley de presupuesto. Y acá me gustaría ver desde su interpretación qué tan factible, ya que usted abrió la puerta también, dijo quizás eso sería más factible, pensando en la disposición que pudiera tener el Ejecutivo de avanzar en esto o este proyecto si siguiera avanzando, de que se determinara esa posibilidad de que ese tributo tuviera un carácter territorial, como son las patentes territoriales, por ejemplo, pero que no funcionan como deberían funcionar por otros temas que son de otras comisiones. No, Diputado Noman. Muchas gracias, presidenta. Agradecerle por su intermedio al profesor por el tiempo de estar acá representando. Lamentablemente, por un tema de quórum en otra sesión me tuve que levantar. Me carga eso, lamentablemente, es una de las cosas que operan acá en la Cámara. Pero siguiendo la línea de lo que planteó el diputado Guiguren, Velázquez, Vidal, por su intermedio, presidenta, para entender muy bien el concepto, porque yo soy parte de este proyecto de ley, porque creo que hay así como la deuda histórica con los profesores, hay una deuda histórica con las regiones, que muchas veces son las que aportan al desarrollo de los países. Y no es algo que inventó el diputado Velázquez o yo, sino que ocurre en otros países como Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, si no me equivoco, que han podido avanzar en legislación justamente para que donde está la actividad productiva, probablemente tal, las zonas más afectadas o zonas intervenidas productivamente puedan tener un rédito, ya sea en salud, ya sea... Y como decía el diputado Vidal, primera presidenta, justamente el royalty que se aprobó tiempo atrás, la intención fue muy buena. Si no me equivoco, el diputado Vilches, representante de la región minera, fue parte de ese proyecto, pero justamente el efecto que se buscaba, que era que los recursos llegaran a las regiones, no se produce. Y ahí, por primera presidenta, preguntarle, usted dejó la última parte de su presentación, usted deja abierta una posibilidad de que a través de un objeto o a través de una, no sé cómo establecerlo, de qué manera podríamos nosotros enfocar, porque si va a tener vicios de constitucionalidad el proyecto, no va a ser ley. Y el espíritu de lo que se busca esto es que de verdad se note esto. Yo pertenezco al gobierno del presidente Piñera y tengo toda la fe que ojalá, me sorprende la palabra, y ojalá se pueda hacer. Pero si no se puede, la única manera es a través de la vía del Ejecutivo, tengo entendido que sí, pero si no, ¿qué otra vía tenemos nosotros o herramientas? ¿Para qué? Tenemos que ir a negociar, a plantear, no sé cómo exponerlo, porque creo que si no podemos lograrlo, al final el espíritu del proyecto se cae por sí solo y no vamos a tener ni siquiera el proyecto de ley, que va a ser ley, y tampoco vamos a tener el efecto o lo que se buscaba. No sé si me entiende, por su medio presentar lo que quiero apuntar, o sea, el objeto del proyecto es beneficiar a las regiones, en este caso a través de un royalty, a través de un impuesto. Si se declara inconstitucional o no se llega a buen puerto con este proyecto, no tenemos nada. Y por ende seguimos funcionando con lo que está hoy día. Y con lo que está hoy día, con este royalty que existe hoy día,
tampoco se va a llegar. Es como el fondo espejo del Transantiago. O sea, o es como los 500 millones de dólares que se aprobaron para la reconstrucción de Atacama. Que a través de una comisión investigadora descubrimos que llegaron esos 500 millones de dólares a las arcas fiscales y que no llegaron destinados a la región porque no se señaló expresamente que tenían que ir destinados a la región. O sea, muchas veces nos hemos dado cuenta que esa letra chica o ese mecanismo justamente es lo que está faltando para que al final tengamos una mejor calidad de vida, tengamos mayor desarrollo, para que tengamos justamente lo que vivimos en regiones más alejadas, mayor incentivo para que otras personas de otras partes de Chile puedan irse a vivir ahí. Eso, no sé si me entendió los argumentos. Eso, Presidenta. Diputado Vidal, una precisión. Sí, una cosa menor que quizás por eso no fui del todo claro, que en la presentación que hizo el ex senador Carlos Cantero cuando vino a la comisión señalaba que si bien se legisló en su momento respecto al royalty, no sería en el espíritu efectivamente un royalty, sino que más bien un impuesto específico a la minería, toda vez que el royalty que aquí se propone además se hace cargo de que no tiene que ver con la capacidad productiva de la empresa que explota el recurso, sino que de cuánto recurso natural está extrayendo para su actividad. En el fondo, el fruto del resultado de su actividad comercial es problema de él. Pero el recurso que le está extrayendo a la tierra, que en este caso es propiedad de todos quienes vivimos en este país, ese debería tener un valor aplicado, deberían pagar en el fondo por la cantidad de recursos que sacaron, independiente de lo que después puedan hacer como negocio. Y entonces, en la práctica, a pesar de que claro, eran royalty, no son royalty. Eso. Don Arturo. El micrófono. Muchas gracias a la señora diputada por su intermedio. Respondo lo que se ha ido abordando. En relación a lo que plantea el diputado Eguiguren, para mí la opinión que tengo es bastante clara, ¿no? Como no se inició por un mensaje del Ejecutivo, sino que se inició a través de una moción, efectivamente tenemos una inconstitucionalidad de forma y eso lo autoriza la Ley Orgánica del Congreso para ser declarado inadmisible. Es bastante clara mi conclusión, de lo contrario tendríamos que cambiar el concepto de tributo y veo demasiado claro los deslinde del concepto de tributo. En relación a lo que sostiene el diputado Velázquez y la pregunta, ¿qué no sería tributo? Yo tengo que ser consistente, señora Presidenta, con lo que escribí hace 10 años en el libro. Creo que si a las personas, a los particulares, se les imponen obligaciones avaluables en dinero, incluso yo hablo de prestaciones personales. Por ejemplo, esto se discutió para el caso del turno de abogados el año 2008-2009, en que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y después derogó el turno de abogados. Yo sostuve que eso era un tributo, porque en definitiva, claro, los servicios al Estado se pueden perfectamente apreciar en dinero, no solo de los abogados, también del servicio militar obligatorio, de los vocales en una elección. Son cargas que impone el Estado, pero que debiera o las compensa o son tributos. Por lo tanto, hay que ser bien consistente con lo que escribí en ese minuto. Pienso que todas las obligaciones que se impongan, apreciables en dinero, especialmente si son en dinero, sin la voluntad del particular, bueno, son tributos. Esto no quiere decir que no se puedan imponer, por supuesto, está la potestad tributaria, está la ley, hay ciertos principios generales de justicia. El Tribunal Constitucional ha sido bastante tolerante en general en las reformas tributarias. Rara vez ha declarado un tributo inconstitucional por razones de fondo, de política pública, de justicia tributaria. No lo ha hecho. Han pasado 4 reformas tributarias prácticamente sin problemas por el Tribunal Constitucional. Cuando el Tribunal Constitucional entra es cuando hay problemas de forma, porque eso es mucho más nítido de apreciar. También declaró inconstitucional en materia de la ley de rentas municipales el caso estadios, porque las exenciones se remitieron a un reglamento y no se contuvieron en la ley, temas nuevamente de forma. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Y respondiendo al diputado Velázquez, necesariamente un acuerdo político que incluya al presidente de la República. ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué tengo que ir a que el presidente de la República, digamos, me acompañe en esta legislación? Bueno, esto sí que es una discusión muy larga, donde también con el profesor José Francisco García hemos escrito bastante. Bueno, porque el presidencialismo chileno tiene un eje fundamental que es la disciplina fiscal.
me tocó conocer como embajador el prestigio internacional que tiene esa parte de nuestra Constitución. Porque obliga al presidente a hacerse responsable del estado financiero de la nación. Y a diferencia de lo que pasaba en las constituciones antiguas, le da algunos instrumentos. Básicamente, ustedes lo conocen mejor que yo, son la iniciativa exclusiva, la ley de presupuesto y la forma como se tramita. Que el Congreso no puede aumentar la estimación del rendimiento de los recursos, no puede aumentar los gastos, solo bajarlos, las discusiones que se han tenido. Todas estas herramientas son porque, así como se le dan instrumentos al presidente, se le piden cuentas que responda por el Estado económico de la nación. Es el administrador supremo, digamos, del aparato público. Y como los tributos tienen un impacto en la economía, entonces se hizo esta combinación para crear un tributo. Vamos a responsabilizar a una persona que es el jefe de Estado y tiene que tener la firma de este señor. Esto ha tenido un buen cumplimiento, a mi juicio, en las décadas que lleva funcionando la Constitución. Los ministros de Hacienda han sido en general respetuosos de esto. Ahora, ¿esto quiere decir que no se pueda crear una obligación como esta? Para nada. Ahí me refiero al diputado Noman. Para nada, señor presidente. Recordemos un poco el caso del royalty. El caso del royalty, como fue a través de un mensaje presidencial, no tuvo ningún problema de constitucionalidad de forma. En cuanto a los montos, etcétera, tampoco tiene un problema porque eso es bastante soberano el Congreso, a menos que genere discriminaciones arbitrarias, dice en la Constitución el artículo 19, 20, inciso segundo. En ningún caso la ley puede establecer tributos manifiestamente desproporcionados e injustos. Entonces se interpreta que tiene que ser una injusticia manifiesta. Resultado, nunca se ha declarado un tributo en control preventivo manifiestamente desproporcionado e injusto. O sea, hay un espacio amplio. El royalty entonces tenía un problema de destinación, que este proyecto no lo tiene. Repito un poco mi opinión. Porque el royalty lo destinaba a un fondo de desarrollo tecnológico. En cambio aquí veo con precisión que se está destinando a obras de desarrollo comunal. Entonces al destinarse a obras de desarrollo comunal se ampara en la excepción del artículo 19, 20, inciso tercero. Y yo creo que con bastante cercanía se puede hacer, digamos, esta conclusión. Entonces no tiene un problema de asignación, con lo cual se aprovecha de una de las pocas excepciones que hay para esto. Porque ¿cuál es la lógica también de que no haya una destinación? Uno se pregunta. Explicar a los alumnos por qué la acusación dijo, ¿sabe qué más? Vaya todo a un saco común. Y la explicación, si uno va a las sesiones también del año 78, tiene que ver con la forma que se administra el presupuesto público. Porque si uno aceptara que todos los tributos que se creen van a una determinada destinación, a través de los años lo que se va produciendo es una rigidización del gasto público con prioridades definidas por legisladores previos de 5, 10, 15 o 30 años antes. Entonces al final se hace inmanejable el presupuesto público y el ministro de Hacienda no tiene nada que hacer. Eso no lo quiso la Constitución de Gobierno. Dijo, ¿sabe qué más? Año a año vamos a tener una discusión de cuáles son las prioridades y vamos a tener una cierta flexibilidad. Ahora, a la pregunta, ¿qué pueden hacer las regiones? Tomo un ejemplo también personal. Me tocó participar en la comisión de descentralización que la presidenta Bachelet formó y trabajamos el año 2014, 2013, 2014 y 2015. Ahí se propuso una ley de rentas regionales asociada, como ustedes saben, al nuevo sistema de creación de regiones autónomas con elección del gobernador regional, con el delegado presidencial. Ahí va asociada una potestad legislativa, digamos, regional. Esa naturalmente requiere reforma constitucional, pero ahí está, yo creo, la salida. Ahora, puede también haber otra salida, que es las leyes actuales que asignan fondos a las regiones, como el Fondo de Desarrollo Regional, ese por supuesto puede ser modificado, ¿no? Se puede imponer un tributo a actividades extractivas de determinadas regiones y asignarles a esas regiones. Claro que se puede, por supuesto, precisamente por esta excepción que haya la no afectación, y tendría obviamente que requerir la firma del presidente de la República, que me parece además, yo entiendo el interés del Congreso, nosotros estamos en la sede legislativa, pero me parece una política sana que el presidente de la República, como administrador, y jefe de Estado y jefe de gobierno y responsable del Estado económico en lo que a él corresponde de la nación, tenga esa potestad. De lo contrario,
y me va a permitir un comentario extra constitucional, de lo contrario ocurren distorsiones a través de los tiempos muy increíbles. Usted sabe, señora presidenta, que Estados Unidos, país que me tocó estudiar y vivir, tiene una deuda pública superior al 100% del PGB. Está casi en 19 trillones de dólares, siendo su PGB un poquito menos. En Chile hemos discutido, en fin, se ha aumentado, no tanto, pero dicen que va a llegar al orden del 20, 22, 23%. Si me preguntan a mí qué es lo que hay detrás de esa responsabilidad fiscal chilena, hay muy buenos gobernantes, buenos ministros de Hacienda, un Congreso responsable y sobre todo estos instrumentos de disciplina fiscal. Porque en Estados Unidos cualquier parlamentario ingresa un proyecto de ley con un tributo, sin ningún problema. No hay esta restricción que tiene Chile. Por lo tanto, lo que yo sugiero, señora presidenta, es que se aproveche el espacio que hay de destinación, se aproveche también la jurisprudencia que hay de flexibilidad, pero se obtenga el concurso de la Presidencia de la República para evitar contingencias constitucionales posteriores. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos enormemente su visita y su concurrencia. Gracias. Sí, tiene una minuta porque la siguió. Sí. La secretaría, okay. Esta la tengo rayada, pero le voy a enviar a correo electrónico. Exactamente esto mismo. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias por la confianza de nuevo. No, gracias a usted. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Vamos a suspender un minuto mientras dejamos que el profesor se retire. ¿Ah? Estimados colegas, me informa el secretario que hay algunas visitas que no es que se hayan negado a venir, sino que están pendientes. Dentro de ellas está el ministro de Minería. Por lo tanto, no sé si les parece que la próxima semana tratemos de estrujar la sesión, las 2 horas, y que vengan tanto las cosas urgentes como el ministro de Minería y Sonami podría ser a opinar sobre el proyecto, ¿les parece? ¿No alcanza el tiempo? Está Cernagiomil la próxima semana. Ese acuerdo está vigente. Sí, está Cernagiomil la próxima semana. Pero sería bueno, ministro. Ministro y Cernagiomil. El ministro y Cernagiomil. Es el Cernagiomil. Sí, pero sí, el Cernagiomil. Ese no está agendado. No está. ¿Les parece al ministro la próxima semana? Y sería bueno tener una conversación previa. Sí. De eso se encarga el diputado Guiguren, me imagino, de hacer una solicitud. Vamos a tratar 2 temas la próxima semana. Uno es el del accidente con Cernagiomil, pero ese es un tema donde me parece que también es importante que esté el ministro, y la opinión del ministro en relación a este proyecto. ¿Les parece? Esos 2 temas si alcanzamos a tratarlos. Sí. Ya. Ok. ¿Alguien quiere la palabra? Sí, diputado Guiguren, ¿iba a decir algo? Ok. Muy bien. No habiendo más y habiendo cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.